Esto es Aporte Regional, desde la Sala Jalapa. El pasado 21 de octubre de 2016, la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llevó a cabo la tercera conferencia del ciclo sobre temas selectos de la justicia electoral. En esta ocasión, como conferencista invitado se contó con la participación del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien abordó el tema recientes criterios en materia electoral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El magistrado Adín Antonio de León Gálvez, integrante de la Sala Regional, participó como presentador y comentarista. El propósito del ciclo de conferencias que la Sala ha venido desarrollando desde el mes de junio es difundir la cultura jurídica en materia electoral. Ello a través de la participación de expertos y destacadas personalidades del ámbito jurídico de nuestro país. A continuación, les presentamos un breve resumen de lo acontecido. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre de los magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les agradecemos su presencia a este ciclo de conferencias denominado Temas Selectos de Derecho Electoral, una actividad que esta Sala Regional ha emprendido con el único propósito de difundir la materia político-electoral, la cultura jurídica, a través de la mirada experta de quienes nos honran con su presencia en este tipo de eventos. El día de hoy, sin duda alguna, nos encontramos de manteles muy largos. Tenemos el privilegio de contar con la presencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de su primera sala, quien abordará el tema relacionado con los recientes criterios en materia electoral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero agradecer mucho la presencia de mis compañeras y compañeros juzgadores federales. Gracias por estar aquí. Al director de la Casa de Cultura Jurídica, Mario G. Rebolledo, de esta ciudad de Jalapa. Muchas gracias a todas y a todos. Yo sé que los viernes en la tarde ya anda uno pensando en otras cosas, no tan enfocado a la materia electoral, pero bueno, procuraré ser lo más ágil posible y no distraer de más su mente y su ánimo, que estarán enfilados hacia otros lugares y otros ambientes. Se me ha hecho favor de invitarme para comentar con ustedes, compartir con ustedes algunos criterios recientes del máximo tribunal de nuestro país en materia electoral. Y yo he elegido algunos, claro, hay muchos, pero yo he elegido algunos que a lo mejor no son tan recientes porque son del año 2014, pero sí son muy importantes porque han marcado la pauta para muchos temas que eventualmente llegan a los tribunales electorales en nuestro país. Empezaré, ya sin mayor preámbulo, comentando con ustedes algunos temas que fueron resueltos en las acciones de inconstitucionalidad acumuladas 22, 26, 28 y 30 del año 2014, resueltas por el Tribunal Pleno el 9 de septiembre de ese año, de 2014, en la que distintos partidos políticos promovieron sendas acciones reclamando la invalidez de diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El primer tema que quisiera poner a su consideración es el relacionado con la constitucionalidad del concepto denominado votación total emitida, porque se cuestiona precisamente su constitucionalidad al alegarse que no está expresamente prevista esta expresión de votación total emitida en el artículo 54
de la Constitución para la aplicación de la fórmula de asignación de diputados de representación proporcional. En este punto, el Tribunal Pleno analizó el artículo 15, párrafos primero y segundo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y determinó que lo procedente era reconocer su validez constitucional, ya que el concepto votación total emitida resulta indispensable para poder obtener el diverso respecto del total de la votación válida emitida, el cual este último, el total de la votación válida emitida, sí está expresamente previsto en la fracción segunda del artículo 54 constitucional, en la medida en que esta última cifra, el total de la votación válida emitida, se obtiene restándole a la primera, a la votación total emitida, los votos nulos y los correspondientes a candidatos no registrados, con el objeto de que solamente se tomen en cuenta para la asignación de diputados de representación proporcional los sufragios legalmente depositados en las urnas, lo cual encuentra explicación lógica en la necesidad de que solamente la votación válida emitida sea tomada en cuenta para proceder al reparto de curules con bases objetivas que sustenten el acceso a estos cargos públicos de elección popular. En consecuencia, se indicó en ese asunto que aunque la Constitución Federal no aluda literalmente a la expresión votación total emitida, debe estimarse que constituye un concepto implícito en el que sí viene previsto en el texto constitucional, insisto, relativo al total de la votación válida emitida, pues solamente conociendo esta suma integral de votos será posible saber con precisión cuál es la votación legalmente eficaz para utilizarla en las fórmulas diseñadas para designar como diputados a los candidatos propuestos en las listas de las circunscripciones plurinominales. También se declararon infundados los argumentos en los que se pretendió someter a enjuiciamiento el porcentaje mínimo del total de la votación válida emitida, 3%, como requisito para la asignación de diputados de representación proporcional. Se señaló en este punto que ese valor porcentual no es obra del legislador ordinario, sino que fue mandato expreso del constituyente permanente incrementarlo en la norma fundamental, la cual no podía ser objeto de examen en esta vía de control de regularidad. Así es que, estando prevista en el texto constitucional, no podía quedar a criterio del legislador secundario su modificación. Es un porcentaje previsto, digámoslo así, constitucionalmente. Otro aspecto importante que se abordó en estas acciones de inconstitucionalidad fue el relativo a la inconstitucionalidad de la omisión de sancionar la entrega de dádivas para obtener el voto cuando los bienes no contengan propaganda política. En este caso, se analizó el artículo 209, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, debido a que se consideró que hacía nugatoria la prohibición de coaccionar o inducir el voto a cambio de dádivas, ya que el ofrecimiento y entrega material de los bienes quedaba sujeto a que ostentaran, contuvieran o llevaran adherida propaganda alusiva al partido o candidato que con ella se pretendiera promocionar. Pues en la redacción de ese artículo se introdujo la frase que dice que contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos. O sea, la dádiva de objetos, la prohibición de estas dádivas estaba con una condicionante adicional, que era que en esos objetos estuviera incluida esta propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos. Se analizó este punto y se dijo
que el utilizar el verbo contener, que gramaticalmente significa llevar o encerrar dentro de sí a otra, induce a suponer que si los bienes cambiados por votos no exteriorizan en forma concreta la imagen, siglas o datos que evoquen la propaganda electoral que se quiera difundir, entonces no habría forma de sancionar esta modalidad de coaccionar a los ciudadanos para que voten en favor de quien les quiere intercambiar el sufragio por bienes o servicios. Se estableció que la razón de la norma constitucional se encuentra en el propósito de evitar que el voto se exprese no por los ideales políticos de un partido o candidato, sino por las dádivas que, abusando de las penurias económicas de ciertos sectores de la población, influyan de manera decisiva en la emisión del sufragio. Esa coacción del voto es evidente que en cualquier caso se produce aunque los bienes distribuidos no ostenten materialmente ninguna propaganda electoral. Por lo que la redacción de la norma innecesariamente, consideró el Tribunal Pleno, plasmó en su texto una condición que hace prácticamente nugatoria la intención del precepto. Porque bastaría con que los bienes y productos entregados al electorado no contuvieran alusiones a partido o candidato alguno para que, sabiendo quién fue la persona que lo está distribuyendo o a nombre de quién se está distribuyendo, se produzca el daño que el constituyente quiso prevenir y quiso evitar, lo que redunda en perjuicio del principio de imparcialidad. En consecuencia, se estimó que resultaba constitucionalmente inválida la porción normativa del artículo 209, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que decía que contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos. Es decir, se expulsó de la norma esta porción en donde condicionaba la prohibición de hacer dádivas a la circunstancia de que debían contener alguna propaganda o alguna mención a algún partido o algún candidato. Se dijo, aunque no contengan esta propaganda, si la intención de quien está repartiendo esos bienes es obtener el voto a cambio, debe imperar la prohibición constitucional en respeto al libre sufragio y también, desde luego, a la imparcialidad en la contienda. Y paso a otro asunto que me parece que ha tomado también cierta importancia. Y me voy a referir ahora a otro grupo de acciones de inconstitucionalidad, en este caso son las 83 y sus acumuladas 86, 91 y 98, todas de 2015, resueltas el 19 de octubre de 2015, en la que se cuestionó la constitucionalidad de la creación de la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca. El Tribunal Pleno en estos asuntos declaró fundado el argumento de invalidez que fue planteado, señalando en principio el marco que deriva del artículo 2 de la Constitución Federal, el cual se consideró vulnerado, así como a la exposición de motivos de la reforma a dicho precepto constitucional publicada el 14 de agosto de 2001, y se indicó que en ellos se reconoció la composición pluricultural de la nación, estableciendo que los pueblos indígenas son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas y culturales y políticas, y además se señaló los criterios para determinar qué comunidades pueden considerarse indígenas y contempló que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía. Asimismo, se señaló que de manera relevante se reconoce el derecho de las comunidades indígenas de decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno.
destacándose que las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. Esto es lo que se ha dado a llamar los usos y costumbres de las comunidades indígenas y el reconocimiento al derecho que tienen respecto a la elección de sus propias autoridades con base en esos propios usos y costumbres. Nada menos, hace un rato platicaba con los magistrados integrantes de la Sala Regional Jalapa, que recientemente tuvieron que resolver algún asunto relacionado con esta temática. Se señaló en el asunto que les comento que el derecho a la consulta a los pueblos indígenas en todos los temas que les afecten se encuentra reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al que se hizo referencia en los trabajos legislativos que dieron origen a la reforma analizada en el artículo 2 de la Constitución Federal. Desde luego que aquí viene muy a cuento nuestro artículo 1 constitucional, en donde establece que se reconocen los derechos contenidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Y además que a partir de ahora las normas de tratados internacionales que reconocen derechos humanos estarán al mismo nivel que las normas constitucionales también que salvaguarden estos derechos. En consecuencia, se hizo referencia al Convenio 169 de la OIT, que regula de manera muy expresa la obligación que hay por parte de las autoridades de consultar a las comunidades indígenas cualquier decisión política pública y por supuesto ley que vaya a afectar a los derechos de estas comunidades. Se hizo referencia también al resolver este asunto a lo que determinó la propia Suprema Corte en una controversia constitucional 32/2012, en donde se estudió que los pueblos indígenas tienen el derecho humano a ser consultados mediante procedimientos culturalmente adecuados, informados y de buena fe con la finalidad de llegar a un acuerdo a través de sus representantes cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente. Por lo que la consulta debía ser previa, culturalmente adecuada, informada y debe ser de buena fe con la finalidad de llegar a un acuerdo. Se precisó que si bien la decisión del constituyente permanente de incorporar la consulta de los pueblos y comunidades indígenas ha sido materializada en distintas leyes secundarias como la Ley de Planeación, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas o la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, lo cierto es que el ejercicio del derecho de consulta no debe estar limitado a estos ordenamientos, pues las comunidades indígenas deben contar con tal prerrogativa también cuando se trate de procedimientos legislativos cuyo contenido versa precisamente sobre derechos de los pueblos indígenas. Se indicó que las legislaturas locales tienen el deber de prever una fase adicional en su proceso legislativo para consultar a los representantes de ese sector de la población cuando se trate de leyes susceptibles de afectarles directamente. Se estudió la ley impugnada, que como les repito, se trataba de la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca, una ley especializada electoral para comunidades indígenas en el Estado de Oaxaca. O sea, aquí no había duda de que esa legislación afectaba de manera directa los derechos de estas comunidades. Y se indicó que regulaba aspectos que atañen directamente a los derechos político-electorales de los pueblos indígenas de Oaxaca y la forma en la que se eligen sus autoridades mediante sus sistemas de usos y costumbres. Asimismo, se instituye al Consejo Estatal de Sistemas Normativos, muchas gracias. Se instruye al Consejo Estatal de Sistemas Normativos Electorales Indígenas, que se concibe como un órgano interno del Instituto Estatal Electoral de asesoría especializada, participación, consulta y vigilancia
respecto de los procesos de elección en municipios y comunidades que se rigen bajo el régimen electoral del sistema normativo indígena y como un órgano de promoción e implementación de los derechos político-electorales de los pueblos indígenas y afromexicanos del estado de Oaxaca. Se advirtió que la ley impugnada era susceptible de afectarles directamente, por supuesto, y en consecuencia que el Congreso de Oaxaca tenía la obligación de consultarles directamente a dichos pueblos previo a la emisión de la norma impugnada. Claro, se trataba de una norma que contemplaba la protección de los derechos de estas comunidades, pero esa norma a su vez tenía que haber sido sometida a una consulta previa a estas propias comunidades. No obstante que es una legislación que en teoría les beneficiaba porque se instrumentaba todo lo necesario para la protección de esos derechos. Se analizó el procedimiento legislativo que dio origen a la emisión de esta ley, determinando que no se llevó a cabo consulta alguna a dichos pueblos previo a la emisión de dicha ley y por ende se advertía una violación al derecho reconocido en la norma fundamental a su favor. Así se determinó que con la emisión de la ley impugnada se había violado el artículo 2 de la Constitución Federal y en consecuencia debía invalidarse. Hemos reflexionado mucho respecto al papel fundamental que ha desempeñado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de control de constitucionalidad de normas en materia electoral. Han sido muchos los criterios, muchas las acciones en donde pues, se ha delineado en gran medida muchos de los aspectos constitucionales que hoy en día rigen en nuestros procesos electorales. Y desde luego los temas que ha resaltado, pues sin duda alguna también han sido aquellas temáticas que con mayor frecuencia hemos visto pues discutidas en algunas impugnaciones. Resultan fundamental para órganos como las salas regionales el hecho de abrevar precisamente de estas normas de control, de estas normas electorales y sobre todo de los pronunciamientos tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que realiza al momento de realizar el control abstracto, como en su momento todo lo que ha sido el devenir jurisprudencial y de los precedentes de la Sala Superior en el control concreto de estas normas. Se han circulado algunas papeletas para que si alguien adicionalmente está interesado en formular algún comentario, alguna consulta, alguna pregunta al señor ministro, pues también están a su alcance estas papeletas. También dice, las obligaciones de los partidos son exigibles en todas las elecciones. ¿Qué opina usted, señor? Esta opinión sí se la voy a dar en una resolución cuando el tema llegue al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque pues si yo le doy mi opinión ahorita me va a impedir participar en ese interesante debate. Entonces yo le pido un poco de paciencia a que el tema pudiera llegar. Y además yo creo que son aspectos pues de la competencia plena del Tribunal Electoral, ¿no? Yo también siento, salvo alguna contradicción de tesis, no creo que nos pudiera llegar. Así es que lo que determine el Tribunal Electoral estará bien decidido, salvo que contravenga alguna tesis de la Suprema Corte. Gracias. Nuevamente le reiteramos nuestro agradecimiento. Le quiero pedir al presidente de la Sala Regional Jalapa, el magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, si nos pudiera hacer favor de entregar este pequeño reconocimiento al señor ministro. Bueno, antes de leer, señor ministro, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero privilegio y un deleite escucharlo, poner el dedo en la llaga en temas tan interesantes y apasionantes. Me permito, sí, a nombre de mis compañeros, entregar el pequeño reconocimiento que dice: la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorga el presente reconocimiento a Jorge Mario Pardo Rebolledo por impartir la conferencia recientes criterios en materia electoral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el ciclo sobre temas electos en la justicia electoral, celebrado en la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, el 21 de octubre de 2016. Muchísimas gracias, señor ministro. Muchas gracias.